Vamos a empezar en un par de minutos, por favor. Vamos a esperar que se puedan conectar los demás participantes. Del día de hoy, que está direccionado y enfocado a los costos, gastos e ingresos de tu negocio. Como saben, este es un proceso que lo estamos trabajando bajo el proyecto de UTLA con Quito Virtual 2020 y ya estamos entrando o ya entramos a la fase final de este proyecto. Estamos trabajando con 13 emprendimientos y entre emprendimientos y microempresas para que puedan obtener los resultados que se han planteado al inicio del taller. Como ustedes saben, la dinámica del taller pues es recibir los conocimientos de los ponentes que a continuación les voy a presentar. Son excelentes. Y luego de esto, tendremos el espacio para las preguntas, para resolver las dudas. Es un tema súper importante. Vayan tomando apuntes, como siempre lo digo, y después lo respondemos mediante el chat grupal, o a su vez podemos habilitar el micrófono y darles paso para que puedan ustedes proponer su pregunta directamente a los ponentes en la tarde de hoy. Antes de iniciar, quiero que por favor tengamos en cuenta lo siguiente. Y quiero motivarles a esto. Nosotros ya venimos trabajando alrededor de 2 meses, es decir, 8 semanas en este proceso. Es un proceso que demanda un poco de tiempo, es un proceso que les demanda realizar actividades que están por fuera de las previstas en sus emprendimientos. Es un proceso que les compromete a hacer algunas tareas que no estaban acostumbrados a hacerlas, ¿verdad? Pero debemos entender que estamos en una etapa de un proceso de transformación digital. Y muchas veces nosotros no evidenciamos los resultados porque tenemos la costumbre de la inmediatez. Queremos que se truenen los dedos y aparezca el resultado. Y cuando es presencial, tenemos la confianza de que se está trabajando, de que hay un proceso. Pero cuando es virtual, tal vez empezamos a tener estas dudas de, bueno, ¿y cómo esto me está ayudando en mi emprendimiento? ¿Cómo es que yo estoy gestionando? ¿Por qué estoy invirtiendo en mi tiempo en estos procesos? ¿Cuál va a ser el resultado? Y es normal. Nosotros comprendemos que es un proceso en el cual no estamos acostumbrados a evidenciar resultados inmediatos. Pero yo les invito a que ustedes puedan confiar en el trabajo que están haciendo como emprendimientos, en el trabajo que estamos haciendo como institución y como academia para generar los resultados finales. Y esto quiero que esté muy claro para todas las personas y los participantes. Ustedes han sido seleccionados de un grupo enorme de emprendimientos que maneja Conquito por ciertas características y en base a perfiles. Entonces, tienen la oportunidad, tienen esta ventaja de trabajar individualmente en sus emprendimientos. Yo les pido que lo aprovechen y confíen en que a corto plazo tendrán ya un resultado y tendrán ya un levantamiento y un manual de procesos acorde a cada uno de sus negocios. Y eso es muy importante. Que es un manual pequeño, que es un manual inicial, sí, pero ¿cuántos de los emprendimientos con los que ustedes están compitiendo lo tienen? ¿Y cuánto puede esto costarles en el mercado actualmente? Hay mucho de lo que está detrás de los beneficios que tal vez ustedes no lo están rastreando a plenitud y por eso yo les quiero compartir esto y me tomo estos minutitos de la charla para compartirles porque creo que es necesario que ustedes también se sientan motivados a terminar el proceso. Han invertido tiempo, han invertido recursos, han generado ya información, entonces les invito a terminar. Y tomen en cuenta que Conquito trabaja desde la característica y la actitud de la confianza. Si nosotros confiamos en ustedes para ciertos procesos es porque se ha visto el compromiso. Y muchas veces todas las actividades que nosotros realizamos como empresa pública,
tratamos de que no tengan costos para nuestros beneficiarios, pero este valor que ustedes le dan al proceso es el compromiso. Y luego esto les encadena a otros procesos y además a otros procesos que se pueden ir dando. Entonces los beneficios se van ampliando, siempre y cuando todo emprendimiento se compromete y finalice el proceso. Y así es como lo manejamos nosotros y así es como lo manejo yo como técnico a cargo de este grupo de emprendimientos. Entonces yo les invito a que finalicemos el proceso de la mejor manera, obtengamos los resultados y me comprometo a seguirles vinculando y fortaleciendo en todos los procesos que van a venir a futuro, que pueden tener mayores beneficios para uno y para otros, pero vamos a seguir construyendo de manera integral todo este enfoque de su negocio. Es lo único que les quería decir, les quería también motivar de alguna forma y a la vez, ahora sí, presentarles a los ponentes de la noche de hoy. Espero que no estén enojados conmigo porque me tomé un par de minutos para darles estas noticias a mis emprendimientos, pero creo que es súper importante. La noche de hoy nos acompaña Adriana Arcos. Ella es economista, tiene 19 años de experiencia en docencia universitaria, es magíster en gestión de proyectos socioproductivos, es Master of Science in Leadership y tiene un diplomado en docencia universitaria. Tiene experiencia en elaboración, evaluación e implementación de proyectos socioproductivos. De igual manera cuenta con experiencia en planificación estratégica y contabilidad. Y actualmente es docente de la Universidad de las Américas. Le doy la bienvenida a Adrianita. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, por ser parte del proyecto y te doy paso para que puedas ya empezar con la ponencia. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes, estimados emprendedores, señores Conquito, alumnos, público en general. Reciban un cordial saludo de la parte de la carrera de industrial de la UDLA. Es grato compartir con ustedes conocimientos y estrategias para una buena gestión económica de su negocio, sabiendo que el objetivo principal de toda empresa es obtener ganancias o utilidades. De esta manera se empezará por conceptos básicos sobre los costos e ingresos, los elementos del costo. Posteriormente, a través de un ejemplo, se estructurará un balance de resultados para analizar el negocio y estrategias para incrementar su utilidad. Finalmente, las preguntas y vamos a empezar, por supuesto, con nuestros alumnos. Le doy paso entonces a Cristian. Cristian. Perdón. Buenas tardes, estimados emprendedores y compañeros. Mi nombre es Cristian Solís. Soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y nuestro grupo está conformado por Anabela Cueva, Nicolai Chango, Dana Navas, Rubén Robano y la economista Adriana Arcos, que ya acaba de dar una introducción y comenzaremos hablando sobre los ingresos. Buenas tardes. Voy a hablar yo sobre los ingresos. Bueno, para comenzar, ¿qué son los ingresos? Son las entradas monetarias o beneficios económicos de una organización. Ocurren por la transferencia de productos o servicios a clientes y es el resultado de la actividad de la venta. Se formalizan con documentos con facturas de venta, pagos, entre otros. Por ejemplo, Netflix es un proveedor líder del contenido streaming y es un proveedor de contenido propio, con ingresos anuales de 15.800 millones. Dentro de los ingresos hay varios tipos. Uno de ellos son los ingresos o ventas operacionales, que son las entradas de dinero obtenidas por las operaciones comerciales de un negocio. Es decir, es el dinero que se origina de la actividad propia de la venta de un producto o servicio. Otro tipo de ingreso es los ingresos no operacionales, que prácticamente son el antónimo de los ingresos operacionales. Es decir, son entradas de dinero que se derivan de una transacción que no obedece al giro principal de su negocio o de sus actividades conexas. Por ejemplo, inversiones de la bolsa de valores, una póliza en el banco u otras actividades como ganar un juicio contra otra empresa. Otro ejemplo también puede ser la venta de virutas o acerrín, ya que no es la actividad principal del negocio, pero aún así genera un ingreso. Los siguientes ingresos se los denomina como otros ingresos,
que pueden ser utilidades, ventas de activos, arriendos, comisiones y servicios profesionales. También están los egresos, que son la salida de dinero por compras de recursos o insumos y pagos a proveedores, que se formalizan por documentos o facturas de la misma manera que los ingresos emitidos por otras organizaciones o proveedores a favor del comprador. Dentro de los egresos están los gastos de fabricación y costos de producción. Ya. Perdón, ya. Muchas gracias. Antes de que continúen los costos, entonces, en la organización vamos a dar una pequeña, se puede decir, un análisis de los ingresos. Partimos, como ustedes se dieron cuenta, de una ecuación o de una igualdad, o se puede decir de la utilidad o de la ganancia que cada una de las empresas tiene, y los ingresos que obtenemos menos todos los egresos, nosotros de esa manera obtenemos esta ganancia o llamada utilidad. Arabella inició con los ingresos en primer lugar, sabiendo que los ingresos son todas las entradas que genera nuestro negocio, ¿no? O ya sea de la fabricación de un producto o ya sea de la prestación de un servicio, que hoy está en auge también la prestación de los servicios. Como Arabella concluyó, hay diferentes tipos de ingresos, los ingresos de la propia actividad y los ingresos que también pueden generar importantes fuentes para que nuestra utilidad luego crezca. Entonces, los ingresos, vamos nosotros a saber que son la actividad de las ventas, también llamada factura, lo que se factura al año, las ventas que tenemos nosotros al final de un mes, de un trimestre o de un año. Generalmente se analiza un año. Ahora sí le doy paso a los chicos. Ya. Yo les voy a hablar sobre qué son los costos. ¿Qué son los costos? Bueno, los costos principalmente son salidas de dinero. Este costo es el valor económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Cuando se logra determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al público. Este precio de venta al público es la suma del costo más un porcentaje de utilidad que se genera. Una vez determinado qué son los costos, ahora vamos a ver los tipos de costo que existen. Se clasifican en 5. En la naturaleza de las operaciones de producción, el volumen de producción, la identificación con el producto, el método de cálculo y origen del dato y la inclusión en el inventario. Según la naturaleza de las operaciones de producción, se dividen en 2, en costos por órdenes de producción y en costos por procesos. ¿Qué son cada uno de estos? Por órdenes de producción tenemos este ejemplo este ejemplo habla de un sistema de producción que se basa netamente en la acumulación y distribución de costos, el cual se lo utiliza en las empresas manufactureras de acuerdo a las especificaciones de cada cliente que requieran. En sus debidas empresas tendrán de distintas especificaciones de los clientes. Este es uno de procesos y este es un ejemplo de un proceso donde se produce a mayor escala y es en serie, donde existen diferentes tipos de departamentos o áreas de trabajo. Ustedes como emprendedores pueden guiarse con sus distintos procesos y relacionarlos con sus diferentes áreas de trabajo, como por ejemplo el área de envasados si es que tienen, etiquetado, recolección o distribución de sus productos que estén generando. Según el volumen de producción, se dividen en 2 costos, que son los costos fijos y los costos variables. ¿Qué son estos costos? Los costos fijos. Los costos fijos son aquellos gastos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, sin importar si cambia el volumen de producción. Ejemplo, los sueldos pagados por mes, los arrendamientos mensuales y la depreciación mensual. Costos variables son los gastos que cambian proporcionalmente a los cambios en el volumen de la producción. Por ejemplo, su materia prima, el pago de luz eléctrica, agua potable, horas extra de mano de obra, mantenimientos, etc. Ya, yo les voy a hablar sobre los costos en la identificación con el producto. Los costos en la identificación con el producto se dividen principalmente en costos directos y costos indirectos. Los costos directos pueden ser la materia prima,
los envases y embalajes de algún producto, la mano de obra directa, y los costos indirectos pueden ser el alquiler de los inmuebles, el transporte o el seguro de fábrica en la elaboración de cualquier tipo de productos. Entonces, ¿qué son los costos directos? Los costos directos se derivan de la existencia de aquello cuyo costo se trata de determinar. Entonces, por ejemplo, puede ser en productos, en servicios, en actividades o en proyectos planificados. Un ejemplo en este caso podría ser la Coca-Cola. La botella de Coca-Cola, por ejemplo, puede ser un costo directo, ya que dentro de los costos que se deben hacer para esta fabricación está el líquido que va dentro, los envases, las tapas, las etiquetas, y están relacionados directamente a la producción estos costos. Y ahora vamos con los costos indirectos. Ya, los costos indirectos son más difíciles de reconocer. Estos costos son a los que la empresa acude durante el proceso y no se relacionan directamente con la producción. Entonces, los costos indirectos, como resumen, puede ser que no son directamente aplicables a la producción de un bien o un servicio en particular. Como por ejemplo, teníamos arriba que la Coca-Cola era un costo directo por lo que es la fabricación de este producto, pero los costos indirectos que están detrás de la fabricación de este producto pueden ser las jabas donde se ponen las botellas de Coca-Cola o el transporte de donde se lleva la Coca-Cola también. También tenemos los costos y los elementos de costo de producción. Son los siguientes: materia prima directa, mano de obra directa o personal, costos o gastos indirectos de fabricación, en los que está la mano de obra indirecta y los costos indirectos. Entonces, la materia prima directa es el elemento básico del costo, un elemento esencial para la transformación. Es de fácil identificación, ya que se puede ver fácilmente la cantidad, el peso y el volumen. Por ejemplo, tenemos el cuero para hacer zapatos, los insumos para realizar el pan, puede ser también hilo o telas para la fabricación de vestidos, y la madera también cuando se quiere fabricar muebles de madera. Después tenemos la mano de obra directa o personal. En este caso es el salario o pago al esfuerzo físico o mental del trabajador en el proceso de fabricación, ya sea manual o tecnificado. Teniendo relación con los ejemplos antes mencionados, entonces cuando teníamos la materia prima era el cuero, ahora la mano de obra es la persona que hace los zapatos de cuero. También cómo se realiza el pan, quién elabora los vestidos y las personas que son las encargadas de elaborar los muebles de madera. Tenemos los costos o gastos indirectos de fabricación. Estos son todos aquellos costos necesarios en la producción. No se identifican directamente con un producto o una orden de producción específica, y su monto no es posible cuantificarlo. Entonces, un ejemplo de esto puede ser la planta eléctrica, la planta de agua o el alcantarillado. También pueden ser los gerentes que se ven en las empresas ya más grandes. Muchas gracias. Ya, entonces ahí voy a intervenir antes de que continúe el otro alumno. Nosotros se habló, los alumnos hablaron sobre los egresos de la empresa. En los egresos hay diferentes tipos de salida. Puede ser sobre los costos de producción o los gastos. Hablaron de los costos de producción y se clasificaron en algunos tipos de costos. Es importante saber esto porque de esa manera se costeará en cada una de las empresas, es decir, el sistema que va a llevar sería por órdenes de producción según las características que piden los clientes o lo que se llamen procesos o en lote para fabricar en serie.
Los elementos, una vez que se determinan si los costos fijos, los costos variables, que son muy importantes para la toma de decisiones, luego de esto se detalló los elementos que son partes del costo de producción, que en general son 3: la mano de obra directa, la materia prima directa y los costos indirectos de fabricación. A continuación, voy a dar paso a los alumnos para que hagan la presentación. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre los gastos. Entonces, ¿qué son los gastos? Los gastos son egresos, son salidas de dinero que no se pueden recuperar y que disminuye la utilidad o aumenta la pérdida de una empresa o persona natural. Es diferente de los costos. Se diferencia de los costos porque los costos son egresos recuperables, los gastos no son recuperables. Y los costos son gastos que se usan para producir un producto, mientras que los gastos son egresos para el funcionamiento operativo de la empresa. Por ejemplo, el alquiler de un lugar de trabajo. Se da la plata, se alquila un local y esa plata servirá para que funcione nuestra empresa, para el funcionamiento operativo, más no se recuperará. Tenemos los tipos de gastos, que son 3. Hay gastos administrativos, los gastos de venta, comercialización y distribución, y los gastos financieros. Como gastos administrativos tenemos que son egresos o salidas de dinero realizados en actividades administrativas, como por ejemplo el sueldo que tienen las personas que trabajan en la parte administrativa, los arriendos de oficina, igualmente en este departamento o en esta parte, y los seguros que puedan contar en la parte administrativa, ya sea seguros de personas que trabajan en esta parte o de las oficinas o así. También tenemos el gasto de ventas, que son gastos realizados en actividades de venta, sueldo de las personas que se encuentran en este departamento, ventas, la publicidad que se tiene para generar las ventas, para aumentarlas, y el transporte, que dentro de este departamento también. Los gastos financieros. Los gastos financieros son todos los gastos que una empresa tiene como consecuencia del uso de capitales puestos a su disposición por terceras personas. Es decir, son gastos cuando son los pagos realizados por el interés de un crédito, ya sea a corto o largo plazo, a bancos o a otras instituciones financieras, como la Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador u otras organizaciones financieras o corporaciones. Otros gastos financieros también encontramos son los gastos administrativos bancarios, que pueden ser las chequeras. Gracias. Ya, muy bien. En cuanto a lo que habló muy bien, acertadamente Nicolai, él habló de los gastos. Dentro de la estructura o análisis económico de mi empresa, se tiene, como vimos los ingresos, hablamos de los costos de producción que son vitales porque de ello depende el manejo económico óptimo de la empresa para saber las utilidades posteriormente. Entonces los gastos del que habló el alumno, estos gastos en cambio son a la operación y no a la producción. Es decir, estos gastos todas las empresas lo realicen, independientemente si su actividad es comercial, si es de manufactura, si es de servicios. Entonces, esos gastos hay que tomarlos en cuenta y son muy importantes de analizar porque muchas veces estos gastos pueden hacer quebrar la empresa si no hay una buena gestión, más que los costos de producción, como son la mano de obra y entre otros. A continuación voy a dar paso al siguiente tema. Buenas noches con todos. Mi nombre es Rubén Ruano y yo les voy a hablar acerca de los balances. Básicamente, existen 2 balances importantes para la toma de decisiones, y es el balance de resultados y el balance general. ¿Okay? La estructura de los balances. Un balance es un estado financiero que se refleja en un determinado momento la información económica y financiera de nuestra empresa. Es importante porque da información a las instituciones públicas como el SRI o la Superintendencia de Compañías para efectos de tributación. Como les comentaba, existen 2 balances principales, que sería el balance de resultados y el balance general.
Ya, el balance de resultados. Este es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado en la empresa en dicho periodo. En términos sencillos, es muy útil como empresarios, ya que ayuda a saber si la compañía está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se están administrando los gastos, y al saber eso podremos saber con certeza si está generando utilidades. En este gráfico podemos ver cómo se divide, podemos ver los ingresos, los costos, los gastos y la utilidad, y un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, en ingresos podría ser ingresos por ventas, que es lo más general. En costos puede ser costos de fabricación, materia prima directa, mano de obra directa o costos indirectos de fabricación. Y en gastos pueden ser los gastos administrativos o gastos de ventas. Ya, el balance general. Este balance general, o también llamado balance de situación, es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. El estado de situación financiera se estructura a través del activo, pasivo y patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos. Por ejemplo, en activos podemos encontrar los bienes inmuebles, el mobiliario, en pasivos préstamos a largo o corto plazo, impuestos por pagar, y en el patrimonio podemos tener el valor del capital. Ya, muchas gracias. Sintetizando lo que el alumno nos expuso acertadamente, existen más balances para poder determinar o dar información a instituciones públicas y de control, como son principalmente el SRI y la Superintendencia de Compañías. Estos son el balance de resultados y el balance general. El balance de resultados nos indica si la situación económica de la empresa, es decir, si ganó o perdió al final de un periodo. Normalmente al final de un año se analiza. En cambio, el balance general nos indica cómo está la empresa, cuánto debe, su posición financiera, cuánto tiene y cuánto debe. En el objetivo del balance general es saber que la sumatoria de todos los activos de nuestras posesiones, nuestros bienes, sea igual a todos los pasivos y el capital que tiene la empresa. Por el lado del balance de resultados, ahí en cambio nos indica que al hacer una diferencia entre ingresos y costos, nosotros vamos a obtener ya sea la utilidad o la pérdida en los casos correspondientes. Luego de esto, yo voy en cambio a intervenir aquí con un ejemplo de aplicación, brevemente para poder enfocarnos justamente al balance que nos trae a colación esta exposición, que son los ingresos, los costos y los gastos, a través de un ejemplo del cálculo de la producción de un queso. En este caso, se tiene datos históricos, ¿no es cierto?, del 2019, en donde una empresa que fabrica productos lácteos ha producido o ha consumido lo siguiente. Se tiene materia prima por $9,000, mano de obra por $3,000, los costos indirectos de fabricación por $4,000. Estos tres que acabo de mencionar, la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, serían los componentes del costo de producción. Los gastos de administración, gastos de ventas y financieros, cada uno con 1,800, 1,200 y 700 correspondientes, serían los gastos que, como les dije anteriormente, toda empresa genera. O sea, toda empresa incurre en estos gastos, mientras que los costos de fabricación son diferentes de acuerdo a la actividad de cada empresa. Tenemos por último la información de que del mercado que se han vendido y producido 10,000 quesos y se va a obtener un margen de utilidad del 40%. A continuación, estas fórmulas las hemos puesto aquí en el sentido de que se quiera hacer análisis de cada uno de los componentes que dijimos. Si quiero yo hacer del costo de producción, sumaré los tres elementos. Si quiero saber del costo de distribución, tenemos gastos administrativos, ventas, financieros. El costo total sería la suma de los anteriores. Aquí tenemos una fórmula muy fácil e importante que es
saber el costo unitario de producción. Para calcular ese costo se suma los valores totales y dividimos para las unidades de producción o para el volumen de producción que se ha comentado en esta exposición. En el ejemplo que acabo de mencionar, se suma el total de gastos, son de 19.700, que dividido para los 10.000 unidades, como ejemplo, tenemos un costo unitario total de 1,97. Eso nos cuesta producir un queso, ¿ya? Y bueno, un queso con un pesaje normal de los que nosotros compramos a diario de mesa, más un 40% que se ha establecido. Este 40% de margen de utilidad se maneja de acuerdo a distintas variables como son la competencia, como son mi participación en el mercado, la actividad. No es lo mismo producir quesos en el área de alimentos que, por ejemplo, vender marcos de lentes en las ópticas. En este caso estamos planeando un 40% del 1,97 dólares, que era nuestro costo de producción del queso. El 40% es los 0,78, de los cuales el precio de venta al público es 2,76. Para ello, el literal B, nosotros hemos puesto el literal A, que acabo de mencionar el costo unitario, y ahora el literal B es la elaboración del balance. Es decir, cómo yo presento el informe a un organismo de control o de tributación. En este caso, el balance de resultados tiene su principal encabezado, la empresa, que en este caso XYZ, el nombre del balance que estamos presentando y la fecha, que normalmente es cada año. Esto estamos haciéndolo al 31 de diciembre del 2019. Para nosotros calcular los ingresos o las ventas, en este caso se multiplica el precio de venta al público, que era de 2,76 dólares, por la cantidad o volumen de producción que se ha comprado y se ha vendido las 10.000, que se han elaborado y vendido 10.000 unidades. Nos sale 27.600. Los costos de producción que ya lo mencionamos están seleccionados acá, y tendríamos como la mano de obra directa, la materia prima y los IF, correspondientemente a 9.000, 3.000 y 4.000, para lo cual, restando los ingresos menos estos costos de producción, tenemos una utilidad bruta de 11.600 dólares. Luego debemos restar los gastos que toda empresa incurre, como son los administrativos, los de ventas y financieros, que teníamos como datos anteriormente, 1.800, 1.200 y 700 dólares, para lo cual la utilidad que se genera antes de participación a trabajadores es de 7.900. Y luego de esta utilidad se debe en el Ecuador legalmente repartir el 15% a los trabajadores. En este caso nos da 1.185. Tenemos una utilidad antes de los impuestos. El impuesto a la renta en el Ecuador para la mayoría de las empresas es del 22%, nos da 1.477. Y la utilidad líquida, no sé, Cristian, no se puede observar ahí. La utilidad líquida ahí sería, ya, no hay problema. Ahí sería los 6.715 menos los 1.477. El resultado de eso sería la utilidad líquida, que en este caso no se observa, pero la podemos calcular brevemente. Ya, ahí un ratito, muchas gracias. Solo un momentito. Entonces, decíamos que los 6.715 menos los 1.477, 5.238 sería la utilidad neta. Eso es lo que nos queda para que cada empresa pueda seguir acumulando, guardando o invertir posteriormente. Sigamos, Cristian. En cuanto a las conclusiones, entonces, el tema que era sobre los ingresos y costos para llegar a la utilidad, y sabiendo que el objetivo de toda empresa es aumentar la utilidad,
nosotros podemos ver dos estrategias generales. La primera estrategia sería aumentar los ingresos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un gráfico en donde, al aumentar los ingresos comparado con la situación anterior, si nosotros hacemos gestión, como en el caso ustedes están compartiendo y están siendo parte de las diferentes conferencias sobre cómo vender en estos tiempos del coronavirus, nosotros tenemos mucha creatividad y sabemos que vamos a ocupar los distintos canales para incrementar nuestras ventas o para mejorar nuestro servicio, que eso es lo que se está haciendo hoy. Si yo aumento los ingresos como empresa, ¿qué pasará? Y manteniendo mis costos, aumentará entonces el margen de utilidad, crecerá la utilidad. Esa sería la primera estrategia. Entonces sería atacar a los ingresos. Como dijimos en un momento, no solamente podemos aumentar los ingresos a través de las ventas de la propia actividad, sino podremos ahora ser creativos con generar ingresos de otras formas, de las mermas o de otros tipos de ingresos. La estrategia 2, por otro lado, sería gestionar los costos, es decir, disminuir los costos. Al disminuir los costos de producción o los gastos también, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta también la utilidad. Acá tenemos la situación anterior y acá, si nosotros comparamos los costos y gastos de mi situación anterior con mi situación con la estrategia, yo he disminuido los costos y gastos. ¿Qué nomás se puede hacer ahí concretamente? Al hablar de costos, yo puedo encontrar estrategias como atacar a la materia prima, buscar proveedores nuevos que me abaraten mi materia prima. Igual a los gastos en lo que es personal, en lo que son los gastos administrativos, yo también puedo hacer que disminuyan o ahorrando ahora. Nosotros sabemos que ahora estamos en estas épocas también en donde vamos a ahorrar primero y luego invertir. Entonces, aquí se disminuirían los costos y gastos gestionando estos y, por lo tanto, la utilidad aumentaría comparado a la situación anterior con la situación propuesta. Esas serían estas dos estrategias principales para que nosotros podamos generar utilidades, que con las conferencias que están recibiendo en cuanto a las ventas que hablábamos y también a los presupuestos de los diferentes componentes del COVID que ahora nos estamos preparando para lo que son la emergencia de los guantes, las mascarillas para desinfección, nosotros también podríamos ahí generar, disminuir costos aliándonos con otras empresas para que estos costos no influyan en mi utilidad, ¿sí? Y podríamos gestionar de esa manera los costos y los gastos. Muchas gracias por su atención y damos el paso ya a las preguntas, ya el manejo de los respectivos organizadores de este evento. Muchísimas gracias, Adriana. En ese momento, por favor, la audiencia que tenga alguna inquietud puede plantear su pregunta mediante el chat o levantar la mano para poder habilitar su micrófono. Bien, nos pregunta Sandra Peñafiel, algo más, no tanto el tema, sino hacia UDLA. Nos pregunta si UDLA cuenta con programas de incubación de empresas. ¿Es solo para estudiante o público en general? Por el momento,
nosotros como carrera, como FICA, no manejamos, pero sí están manejando administración, la facultad, la FASEA, que es la Facultad de Administración y Ciencias Económicas. Ellos sí están trabajando al momento sobre las incubadoras, pero ese dato preciso al público en general de pronto lo tienen estas personas, la Facultad de Administración. Ok, muchas gracias. Bien, nos pregunta David Benalcázar, que en su negocio colocaba un 15% de utilidad para considerar pago al personal y 35% para los gastos. ¿Esos porcentajes en base a la suma de la materia prima para su producto es correcto, es adecuado o qué le podrían recomendar? Ya, en cuanto a los gastos, no sé si es que los gastos que me está mencionando del 35% es solo de personal. No sé si nos puede de pronto por el chat también nos puede ayudar, Joan, gestionando esta parte. David, también puedes habilitar tu micrófono. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Cristina y Hola, Cristina. bueno, yo manejaba un negocio de catering y servicio de alimentación. Por ejemplo, en mi caso, yo hacía, por ejemplo, para un plato que íbamos a promocionar, se hacía la suma de toda la materia prima que íbamos a ocupar para, digamos, 100 personas. A esa suma le aumentábamos un 15% y para personal y un 35% para los gastos o cualquier cosa que pueda salir de repente. Ahí se asomaba un costo total, sería. De ahí dividíamos para el número que era 100 personas y nos salía como un costo unitario. Entonces, no sé si estuve manejándolo bien o no fue adecuado. Ya, no sé si se aclaró mi pregunta. Ya, gracias, Cristina. Sí, claro. Sí, realmente, por ejemplo, lo que es mano de obra, no sé si lo que es la mano de obra directa, ahí sí tendrías que haber hecho como un cálculo más definido porque eso se refiere a cuánto se va a pagar, en este caso, al cocinero, ¿no? O o también al chef. Entonces, allí debería haberse trabajado sobre el porcentaje de la hora hombre o de la hora que ganaba el chef. En este caso, así debería haber sido concretamente ese cálculo en cuanto al personal, no solamente el 35%, sino para determinar exactamente si ese 35% era correcto o no, de pronto estaba sobreestimado. Y si tú calculabas por la hora hombre, de pronto ahí bajaba esa mano de obra y hubiera sido una distribución mejor. Yo creo que según la experiencia hubiera sido un poco menor ese 35%. En cuanto a los gastos también, de pronto, sí, los gastos generales debía haberse separado porque muchas veces se lo mezcla con los costos de producción y ahí la gestión no es tan efectiva para saber tu utilidad al final. Ok, muchas gracias, Adriana. Nos pregunta Oscar, ¿qué pasa cuando la empresa no ha tenido préstamos, sino que un tercero invirtió, pero la empresa tuvo pérdida? ¿Puede la empresa solicitar un crédito para devolver esa inversión? ¿O qué se aconsejaría? Ya, claro, en este caso dicen que no se hizo un préstamo, sino más bien un accionista, un tercero, un inversionista puso el dinero para poder, no sé, mejorar alguna parte de la gestión, pero ni así no fue el caso y se obtuvo pérdida. No, normalmente para que tú puedas recuperar, se puede decir eso, no se hace a través de un préstamo porque estarías pagando intereses y eso afectaría al gasto. Y al aumentar gastos, tu pérdida va a ser más alta todavía. De pronto sería negociar o renegociar con la repartición de esas, como no hay utilidad, sino más bien
a este inversionista, no sé en qué términos quedaron, para poder renegociar y poderle dar su parte, su componente, que como hay pérdida no va a tener, pero no es aconsejable hacer préstamo, porque se aumentan los intereses y el gasto incrementa y la pérdida incrementa. Ok, muchas gracias, Adriana. Bueno, de momento siguen planteando dudas. En este caso, algo que sería recomendable, los créditos deberían ser para un tema productivo, ¿es correcto? Es correcto, los temas deberían ser para un productivo, porque ahí nosotros vamos a invertir. Entonces la inversión sabemos que se va a recuperar. Hoy no hemos hablado de la recuperación de la inversión, que es otro tema vital, porque muchas veces confundimos justamente los costos y los gastos con la inversión que se hace. Nosotros cuando compramos una maquinaria o incrementamos, no sé, un vehículo para la distribución o una moto para la distribución, nosotros ahí estamos haciendo una inversión, no es un gasto. De pronto los gastos de mantenimiento lo son, pero esa inversión se va a recuperar con el flujo y las ventas que vayan a generar. Es así como decíamos, los préstamos y sobre todo los préstamos ahora serían estrictamente para mejorar las ventas, para la publicidad. Incluso ahora tenemos muchas aplicaciones gratis que, como decíamos hace un momento, podríamos incrementar o mejorar nuestro servicio por el lado de las redes sociales, que eso no tendría un costo realmente. Ok, muchas gracias. Invito a los participantes que puedan seguir escribiendo sus preguntas o levantar la mano en ese tema de costos. Bien, nos pregunta Antonio, en los emprendimientos donde el propio emprendedor es el trabajador, te entiendo, los emprendimientos unipersonales, ¿la utilidad es la ganancia del emprendedor o queda para el emprendimiento? Es claro, queda para el emprendimiento, porque ahí debe separar, justamente en el personal, en donde hablamos de la mano de obra, debe separar cuánto o dividir cuánto vas a destinar para lo que es el pago de la mano de obra y cuánto va a ser para la utilidad como emprendedor o como inversionista. Entonces, eso sí hay que tenerlo bien claro. Es decir, tú, por más que sea tu negocio, debes separar, en este caso tú como dueño o como individuo y tú como trabajador de la propia empresa. Entonces, se debería manejar estos gastos y costos separados para que de ahí la utilidad quede en el emprendimiento más que en el emprendedor. Es el emprendimiento o en este caso la unidad productiva sería el emprendimiento, ¿sí? Para que se vuelva esa ganancia a guardar, luego se puede seguir generando. Recuerda que las utilidades se van repartiendo como las ganancias que llega o tú puedes dejar ahí o volver a reinvertir. Entonces, ahí no vas a ocupar como gasto para ti como persona, sino para el emprendimiento. Y muchas gracias. Adriana, una pregunta que suelen hacer los emprendedores bastante frecuentemente es, ¿cuánto es el porcentaje ideal, mínimo de utilidad que se debería fijar? ¿Hay Bien. algún estándar o algo así? Por supuesto. Normalmente se maneja un 30%, es lo mínimo que se puede manejar. Pero como decía anteriormente, va a depender de algunos factores. Entre los más importantes serían de cómo ese porcentaje tú podrías comparar con el resto con las empresas que tengan tu mismo tamaño, con las que sepamos que van a vender lo mismo, que más o menos tu competencia directa, ¿sí? Otro sería también cómo tú, dentro de toda la participación del mercado, digamos que hay 15 emprendedores de lo mismo, similares a ti, ¿cuánto tú estás abarcando
con eso según tu volumen de producción y tus ventas. Entonces, de acuerdo a eso, también tú puedes saber hasta dónde crecer. Porque digamos que si tú pones un porcentaje que el precio de venta te va a salir más alto que la competencia, no va a ser viable porque de pronto vamos a perder, no vas a tener muchas ventas. Por otro lado, también depende de dónde se estén moviendo. No es lo mismo el área de servicios que el área de la manufactura o el área de los alimentos. Nosotros sabemos que el área de alimentos normalmente se trabaja con alimentos perecibles, entonces ahí ese porcentaje de utilidad debería ser bastante, se puede decir, conservador frente, por ejemplo, a una de servicios. Si yo en este momento me estoy poniendo una empresa de motos para entregar comidas, allí, como ahora hay bastante demanda de esto, el porcentaje de utilidad y al ser un servicio puede crecer. Normalmente incluso se llega a crecer hasta el 200% en servicios. Entonces hay que ir determinando esto, pero lo básico o para alguien que está empezando debería ser un 30%, eso es lo que se maneja. Y muchísimas gracias, Adriana. Entonces va a depender de cada giro de negocio, de cada emprendimiento. Por supuesto. Bien, Omar nos pregunta si le podemos comentar acerca del tema de estado de flujo de caja. Sí, como les decía hace un momento, el estado del flujo de caja es importante conocer cuando nosotros hablemos de lo que son las inversiones, en este caso de los activos, de los equipos, porque al ser similar con el balance de resultados, pero nosotros necesitamos saber el flujo real de la empresa y ahí intervienen compras que se hagan o salidas de dinero que se hagan. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un vehículo que antes era para entregar mis pedidos, estoy vendiendo eso, ya no yo estoy vendiendo un activo realmente. Entonces, eso es parte de la inversión. Entonces, ya no es parte de este balance, sino es más bien parte del balance general también. Por eso decía hace un momento que hay otra oportunidad en donde se hable justamente del flujo de efectivo, se habla del TIR y el BAN, que tiene otra connotación. Hoy nos centramos en los costos, gastos e ingresos, que es el análisis del balance general. Ahí no entraría, como les decía yo, una venta en este caso de un activo que hayamos hecho o la adquisición, por ejemplo, de un software nuevo o de algún programa o una patente o algún otro intangible en este caso. Ok, muchas gracias, Adriana. Nos pregunta de forma interna Alejandro que, bueno, ¿cuál sería la herramienta ideal para llevar una estructura de costos? Porque entiende que llevarlo solo en la cabeza, como muchas veces se lo hace en forma empírica, lleva a cometer errores. Entonces, ¿qué herramientas nos recomendarías tú para llevar los costos registrados o cosas así? Claro. Normalmente lo que se hace es registrar 4 cosas en un Excel básico. Sería, lo primero que se hace es, no hay una herramienta como tal, sino más bien sería, hay programas, pero para hacerlo para una empresa, un negocio, un microemprendimiento, se inicia registrando los gastos diarios que se tiene, que es con una base de gastos y se va repartiendo por los gastos. Nosotros tenemos plantillas de ello. No es un microtaller, si no se hubiera enseñado eso también, no se puede dejar esas herramientas, pero sería primero el manejo de los gastos, luego el manejo de un presupuesto, es decir, el control de esos gastos a través de un presupuesto y en donde vaya a enfocarse el punto rojo. Hay programas de tablas dinámicas en donde, por ejemplo, tú estás gastando más en personal, por decir algo. Y en el presupuesto te enfoca en el más fuerte, el que está en rojo, te pones la atención ahí y tú puedes ir dedicándote allá. Como les decía, Mónica más bien es una herramienta, un software de contabilidad en donde
Hay plantillas que tú vas generando los ingresos, pero ya se lo va haciendo contablemente, te va haciendo el libro diario, el libro mayor, pero para estas herramientas de control básico sería un Excel, como yo te decía, de unos gastos clasificando, como yo les di de la última estructura de ingresos, costos y gastos, clasificado por sus tipos de gastos, y luego hacer un presupuesto en donde vaya manejándose o gestionándose aquel que sea más alto y el que nos vaya a dar menor utilidad. No hay una herramienta como tal o una técnica que se diga así hay que hacerlo. No hay. Hay más bien software en general. Ok, bueno, Omar justamente nos preguntaba si existe alguna herramienta, pues sería el Excel. Yo recomendaría empezar con un Excel. Y nos Sí. pregunta si para todo el taller es necesario la ayuda de un contador o si lo podrían manejar ellos, los emprendedores, de forma autónoma. Para lo que es registro de ingresos y costos, sí lo puede hacer una persona, sí lo pueden hacer los emprendedores, pero para ya lo que es la elaboración de los balances, sí sería necesario contratar al contador para que estructure todo lo que el emprendedor fue registrando en un Excel y haciendo unas tablas dinámicas, que eso también podría ser en otro taller que posible. Y ya un contador sería más bien para que elabore el balance y los presente al SRI o en este caso si son de artesanos, pues a la cámara correspondiente. Sin embargo, si yo tengo unas plantillas que les pueden ayudar, de pronto, como yo digo, estos talleres son estas charlas son más enriquecedoras haciéndolas taller, por eso les presenté un ejemplo, pero si es el caso, y como me dice internamente, si se comunica conmigo, yo le puedo también, no sé, o a través de otra charla, no lo sé, poder gestionar a través de ustedes con Quito para proporcionarles estos Excel que ya están listos y están dinámicamente elaborados para que ellos solo ingresen sus gastos y no sea tan complicado. Eso podría yo dar como ayuda. Y muchísimas gracias, Adriana. Por el momento, claro, no tenemos más preguntas. Únicamente, bueno, voy a pedir a Adrián que puedas gestionar junto con Adriana para poder pasar a los emprendedores estas plantillas en Excel para coordinar internamente con Adrián Herrera y ya les estaríamos pasando a los correos de las personas inscritas. En este caso, bueno, como no hay más preguntas, Adrián, te doy paso a ti. Gracias, mi estimado Johan. Agradecerle mucho, Adriana, a los chicos y a las chicas, una excelente presentación, mucha información valiosa. Antes de que se vayan los participantes, voy a correr una pequeña encuesta. Les va a aparecer en su pantalla. Les pido a todas las personas que puedan realizarla y valorar todo el tema que hemos tratado hoy. Esto nos permite retroalimentarnos y mejorar los procesos que estamos trabajando. Entonces, les pido que respondan. Son 5 preguntas de opción múltiple, entonces por favor, háganlo en este momento.
Esperamos un minuto más para que puedan terminar las encuestas. Ok, estamos a punto de finalizar la encuesta, ya para terminar. Ok, en este momento se cierra la encuesta. Adelante, Adrián. Perfecto, muchísimas gracias a todas las personas presentes y nos vemos el día jueves y este jueves 4 tendremos igual una charla sobre análisis de cadenas de suministros para mejoramiento de la producción. Están cordialmente invitados. El link de registro estará en las redes sociales y también en los grupos de WhatsApp que manejamos. Muchas gracias a todas las personas participantes. Que tengan una excelente noche. Gracias a los ponentes. Ha sido una charla muy enriquecedora. Muchas gracias a Adriana y a los chicos y a las chicas por esta ponencia el día de hoy. Muchas gracias también. No sé si creo que